Saludos de paso a todas las personas que nos acompañan arriba, debajo y más allá del río Bravo Grande. Good morning and peace greetings to all the persons who are here with us above, below and beyond the Rio Grande. Voy a presentarles un pequeño resumen de mi investigación doctoral a la que llamé de la descolonización de los cuerpos, los géneros, las sexualidades de las y los latinomusulmanes de Los Ángeles, California. I will present to you the results of my doctoral research, which is called Of the Decolonization of Bodies, Genders and Sexualities of Latino Muslim Men and Women in Los Angeles, California. Esta investigación es el resultado de 4 años de trabajo, que incluyeron 9 meses de trabajo de campo en Los Ángeles, California. This research is the result of 4 years of work, which included 9 months of field work in Los Angeles, California. Donde conocí a cerca de 30 personas latino-musulmanas que acuden a diferentes espacios islámicos a los que yo dividí Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. I met close to 30 Latino Muslim people who gather in different spaces, which I divided into Group A, Group B, Group C, and Group D. Estos espacios, como pueden apreciar en el mapa, están cercanos al área de Koreatown y son 2 mezquitas, una casa particular y una iglesia rentada una vez al mes para la oración de Salat al-Jumu'ah. You can appreciate in the map, these spaces are 2 mosques, a private home, and a rented church in the area of Koreatown for performing the Yuma prayers once a month. Esta es la oración del viernes, la oración islámica. To perform exactly the Friday prayer. Y inicio mi trabajo de campo con el Grupo A, porque mi interés era indagar cuál era la perspectiva de las y los latinomusulmanes respecto a la justicia social en términos islámicos. Este programa, no sé. I started my field work with Group A because my initial interest was to find out what was the perspective of Latino Muslim women and men with regards to social justice. Inicié mi trabajo de campo con el Grupo A con la intención de saber cómo ellas y ellos percibían la justicia social y la llevaban en acción. As I was saying, I started my field work with the male and female members of Group A to see how they perceive social justice and put social justice into action. Gracias al Grupo A fui invitada como representante de las y los latinomusulmanes a un entrenamiento como organizadora comunitaria en Oakland, California. Thank you to my work with Group A, I was invited as a representative of Latino Muslim men and women to a training in order to be a community organizer in Oakland, California. Estando en este entrenamiento, lo que me di cuenta era que el objetivo de la organización que nos entrenó, una organización que opera en todo el estado de California con organizaciones basadas en la fe, I realized through this training that the objective of this organization which trained us, which is an organization, a grassroots organization that operates in the state of California together with faith-based groups, buscaba destruir el supremacismo blanco a través de las elecciones de 2020. Their objective was to destroy white supremacy through the elections, the 2020 elections. Volviendo de mi trabajo de campo y analizando las perspectivas nativoamericanas radicales, lo que yo encontré es que lo que es mucho más efectivo es la descolonización que la justicia social para unas cuantas personas. When I came back from my field work and after analyzing my data, I found out through the radical Native American perspective that it is much more effective
to embark in decolonization rather than seeking social justice for just a few persons. La descolonización nos recuerdan las y los activistas nativoamericanos que tienen una perspectiva más radical, requiere que reconozcamos diversas cosas. This perspective from Native American radicals has to do with reminding us the acknowledgement of several factors. Primero, que lo que ahora conocemos como Estados Unidos son tierras ocupadas que fueron llamadas Turtle Island. First, that what we now know as the United States are occupied lands which have been called Turtle Island, cuya ocupación o proceso de colonización llamada settler colonialism está íntimamente relacionada, es producida por el supremacismo blanco. which occupation, which is called settler colonialism, is intimately related, it is even produced by white supremacy. Es debido al supremacismo blanco que todos los pueblos colonizados, también en Estados Unidos, fueron divididos en razas y en géneros. It is because of white supremacy that all the peoples in the United States were colonized and divided into races and genders. El proceso de racialización viene de la construcción de personas otras, que fueron llamadas personas indígenas, personas negras, y ahora, por ejemplo, personas latinas, personas musulmanas. The process of racialization is the process of constructing other people, which have been called indigenous, black, and nowadays Latinos, Latinas, and Muslims. El proceso de generización es la creación de hombres y mujeres. The process of genderization is the creation of men and women, que en el caso de Turtle Island opacó la gran diversidad de expresiones y vivencias encuerpadas en las personas nativoamericanas. which in the case of Turtle Island shadowed the great diversity of embodied experiences of Native American people. Un ejemplo de ello es el actual término de las personas dos espíritus, que es el nombre con el que se le llama a las personas nativoamericanas que no se acoplan al binario hombre-mujer. An example of this is the current term Two-Spirit, which is the name that Native American people give themselves when they are not into the gender binary. La decolonización requiere también que reconozcamos que el genocidio indígena y la esclavitud son los procesos que todavía están presentes, gracias a los cuales se soporta la economía que tenemos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Decolonization requires for us to understand that the indigenous genocide and slavery are still present in the territories of the USA, and that they support the economy not just in that country but in most of the world. También la descolonización requiere que todas y todos y todes reconozcamos que las culturas de la blancura ya están internalizadas dentro de nosotras, nosotros y nosotres. Decolonization also requires from us to acknowledge the fact of the internalization of cultures of whiteness which are inside all of us. Las culturas de la blancura es ese supremacismo blanco que nos hace a nosotras y a nosotros pensar que hay personas superiores e inferiores, que hay personas que valen y hay personas que no valen. Cultures of whiteness have to do with white supremacy, which make us think that there are inferior and superior people, and that there are people who are worth and people who are worthless. También nos hacen pensar que en el mundo existen recursos naturales. It also makes us think that in the world there are natural resources. La descolonización requiere que reconozcamos el imperialismo migratorio también. Decolonization requires for us to acknowledge migratory imperialism, ya que las personas pobres o asiladas o refugiadas que llegan a los Estados Unidos se insertan en esta dinámica colonial e imperialista
Y todas las personas que viven en esas tierras, sin duda, forman parte de esta dinámica imperial y supremacista blanca. Because all the people who are poor and who arrive rather as refugees or seeking for asylum in the United States are inserted in these colonial, capitalist, and imperialist dynamics, and all the persons might be part of this. Esto quiere decir que más allá de ir al voto y llegar satisfechas o satisfechos a nuestras casas, lo que se requiere para las y los latinomusulmanes es sobre todo la reindigenización. This means that rather than arriving home pleased of having both, what is required of Latino Muslim men and women is re-indigenization. La reindigenización latino-musulmana, en mi perspectiva, es una gran yihad. In my perspective, the Latino Muslim re-indigenization is a great jihad. Yihad porque es un gran esfuerzo que las y los latinomusulmanes visibilicen las problemáticas de las personas indígenas en Turtle Island, a.k.a. Estados Unidos. It's a great jihad because it's a great effort for Latino Muslim women and men to make the issues and struggles of indigenous populations visible in the so-called United States. Robert Lovelace, Eve Talk, Janet Armstrong y Cooley Driscoll nos dicen que la noción de lo indígena no tiene nada que ver con conteos de sangre, no tiene nada que ver con la descripción que hace la ONU respecto a la indigenidad. Robert Lovelace, Eve Toth, Janet Armstrong, and Cooley Driscoll mentioned that indigeneity has nothing to do with blood counts, and it has nothing to do with its description by the United Nations. Sin embargo, nosotras y nosotros latinomusulmanes podemos llegar a esta reindigenización a través de el regreso a la rahma, la compasión, el al-ihsan, la bondad, y la inteligencia para crear vínculos éticos, políticos y espirituales. However, we as Latino Muslim can go back to re-indigenization through rahma, compassion, ihsan, kindness, and the intelligence to create spiritual, political, and ethical bonds. Esta propuesta de reindigenización procede de la perspectiva de Mohamed Abdu, aquí presente. This proposal of re-indigenization comes from Dr. Mohamed Abdu, who is here with us today, quien creó una metodología llamada Queer Muslim Critique. Who created a methodology called Queer Muslim Critique. La Queer Muslim Critique deriva del pensamiento nativoamericano radical, del feminismo negro, del anarca-islam y de la ijtihad o interpretación coránica en términos anarquistas. This methodology derives from radical native indigenous thought, from black feminisms, and from anarcha-Islam, which is the ijtihad or interpretation of Islam based on anarchistic ideas. Recupera también la perspectiva de las personas dos espíritus, quienes también nos hablan de reintroducir lo perdido, aquello que el proceso de la colonización borró en tanto seres colonizados. It also recovers the perspectives of two-spirit people who speak about reintroducing that which was lost due to the colonizing process and its erasures. Es por ello que yo me centré en hablar de la descolonización de los cuerpos, los géneros y las sexualidades. That is why I focused on the decolonization of bodies, genders, and sexualities. Porque era el tema que más le interesaba a mis colaboradoras y colaboradores etnográficos. Because it was the topic which most interested my female and male ethnographic collaborators. Porque mis colaboradoras y colaboradores etnográficos del Grupo A no estaban muy interesados en la justicia social en los términos de elección. Because my ethnographic collaborators, both men and women from Group A, were not really interested in social justice in terms of voting or polls.
y porque mi metodología de bola de nieve me hizo encontrar diversas perspectivas respecto a los cuerpos, los géneros y las sexualidades. And because my methodology of a snowball made me find several perspectives regarding bodies, genders, and sexualities. Por eso vamos a desentrañar de qué trata el sistema binario de género moderno colonial. That is why we will unravel what the colonial modern binary gender system is about. Cuando yo le pregunté a mis colaboradoras y colaboradores etnográficos cómo era esta cuestión de tener pareja, etcétera, me decían que existía un patrón que procedía de Adán y de Eva. When I asked my ethnographic collaborators, both men and women, what was it like to have a couple, they told me that there was a pattern which emerged from Adam and Eve. Yo me pregunto, ¿Adán es masculino? ¿Adán tiene pene? ¿Eva es femenina? ¿Es mujer? ¿Tenía vulva, vagina, útero o los tres juntos? I asked myself, was Adam a man? Was he masculine? Did he have a penis? Was Eve feminine? Was she a woman? Did she have a vulva, vagina, uterus, or the three of them? La introducción del Study Quran de Syed Hossein Nasser nos dice que Adán y Eva era una unión andrógina, es decir, un solo ser en el que no podían reconocerse ninguna característica sexual. The introduction of the Study Quran by Syed Hossein Nasser speaks of the fact that Adam and Eve were an androgynous union, one whole being which did not have any sexual recognizable characteristics. Carmen del Río Pereda también nos dice que Adán es un término que significa tierra o el color de la tierra. Carmen del Río Pereda also says that Adam is a term meaning earth, or which means the color of earth. También ella nos dice que aunque Eva jamás es mencionada en el Corán, puede decirse que Eva es esta calidad de lo viviente. She also says that despite the fact that Eve is never mentioned in the Quran, it might be described as this quality of that which is living. Ella también nos dice que muchas veces, en tanto musulmanas y musulmanes, entendemos a Adán y Eva de acuerdo a las interpretaciones bíblicas y en cuanto a este binario moderno colonial que tenemos como herencia. She also says that several times we understand Adam and Eve in terms of biblical interpretations and this modern colonial binary system. Respecto a qué es lo que nos hacía ser hombres o mujeres, mis colaboradoras y colaboradores etnográficos dijeron: With regards to what makes us men or women, my ethnographic collaborators said the following. Orlando dijo: los cromosomas definen quién es hombre y quién es mujer. Orlando said, chromosomes define who is a man and who is a woman. Las mujeres del grupo CID me dijeron que nuestra función en tanto mujeres es tener descendencia. The women in groups C and D told me that our function as women was having offspring. Francisco me dijo que los hombres y las mujeres nos diferenciamos porque tenemos cosas internas. Francisco told me that men and women are different because we have different internal things. También Rocío me dijo que las mujeres somos hormonales. Rocío as well told me that we women are hormonal. Pensamos en términos religiosos y en términos científicos, que es muy claro quién es el hombre y quién es la mujer. We think in religious and scientific terms that it is very clear to distinguish who is a man and who is a woman. Y esto es cuestionado por el activismo transfeminista. And this is questioned by transfeminist activism. Ellas y ellos y ellas ponen el caso de las personas intersexuales. These transfeminist activists, the case in point being intersexual persons for this critique. Las personas intersexuales son aquellas que tienen una genitalidad distinta a sus cromosomas, por ejemplo. Intersex people are those who have different genitals to their chromosomes.
Son personas que nacen con un tipo de genitales, pero en la pubertad se desarrollan caracteres secundarios opuestos a los que se supone es su sexo. These are people who are born with certain genitals, but during puberty, secondary sexual characters might be developed which oppose those genitals. Son personas que nacen con ambos genitales desarrollados de manera distinta y es por ello que el equipo médico tiene que decidir si ese bebé o esa bebé es un niño o una niña. Intersex people are born with both genitals developed, and therefore medical teams have to decide whether the baby is a girl or a boy. No es cierto que solo hay dos sexos llamados hombre y mujer. It is not true that there are only two sexes called man and woman. El 1.7% de la población mundial es intersex. 1.7% of world population is intersex. Es como la población de Australia. Entonces, en nuestra comprensión del mundo, ¿vamos a borrar Australia? It is the same amount of people who live in Australia. Then, in our comprehension of the world, are we going to erase Australia? El sistema binario moderno colonial está íntimamente relacionado con la cis-heteronormatividad. The modern colonial binary gender system is intimately related to cis-heteronormativity. Esta idea compulsiva de que una persona siendo mujer necesita amar o sexuar con un hombre y viceversa. This compulsory idea that a person being a man needs to love and sex a woman and vice versa. Y la situación de la homosexualidad genera comentarios homofóbicos dentro de las comunidades latino-musulmanas que conocí en Los Ángeles. And this homophobic situation generates comments against homosexuality in the communities, Latino Muslim communities that I work with in Los Angeles, California. Una excepción fue el testimonio que me dio una de mis colaboradoras etnográficas del Grupo D. An exception to this is the testimony provided by one of my female ethnographic collaborators in Group D. Ella me dijo, si alguno de mis hijos me dijera que es gay, yo lo apoyaría. Sé que eso me costaría mi matrimonio porque mi esposo odia a los homosexuales. Lo apoyaría porque a los gays les va muy mal. Los papás los corren de sus casas, no les hablan, les hacen sentir lo peor. If one of my children were to tell me that he was gay, I would support him. I know that would cost me my marriage because my husband hates homosexuals. I would support him because gays have it really rough. Their parents kick them out from their houses, they don't speak to them, they make them feel that they are the worst. Este tipo de testimonios o perspectivas es contrario a los de la mayoría de mis colaboradoras y colaboradores etnográficos. This kind of testimonies or perspectives is contrary to those testimonies and opinions of the majority of my ethnographic collaborators. La mayoría de ellas y ellos me dijeron, y Adán y Eva, y Sodoma y Gomorra, la Biblia y el Corán lo prohíben. Most of them, women and men, told me, what about Adam and Eve? What about Sodom and Gomorrah? The Bible and the Quran prohibit it. Ellas y ellos también me dijeron, el pueblo de Lot, acuérdate sobre lo que le sucedió. Es prohibido, es algo antinatural. Ellas y ellas no cumplen con su función. Some other collaborators told me, remember what happened to Lot people. It is prohibited, anti-natural. These people do not fulfill their function. Este tipo de opiniones de ninguna manera me hacen sacar una banderita de arcoíris para defender al movimiento LGBT. These kinds of opinions in no way or form make me take out my LGBT flag, my rainbow flag. Porque el movimiento LGBTQ es en sí mismo muy problemático. Because the LGBTQ+ movement in itself is very problematic. Comprendo el reconocimiento de la identidad de estas personas en cuanto al nivel del Estado.
I understand the recognition of these persons' identities in the level of the nation state. Sin embargo, el matrimonio gay, la inclusión de personas LGBT en el ejército, genera un homonacionalismo de carácter mundial. Despite that fact, the inclusion of LGBTQ people in the army generates common nationalism. Se piensa entonces que desde Estados Unidos se tiene que exportar esta idea de benevolencia hacia las personas gays y lesbianas, etcétera, cuando los propios Estados Unidos es totalmente homofóbico. It is thought that from the US, the idea of benevolence towards gay and lesbians has to be exported to other countries when the very USA is quite homophobic. El movimiento LGBT también genera el pink washing y el pink watching. Esto es el pintado rosa de lugares como Israel, que tiene abierto su espacio para las personas LGBTQ, mientras que asesina a personas palestinas. The LGBTQ movement also generates pink washing and pink watching. These painted pink of places such as Israel, which is open to LGBTQ people, but on the other hand is murdering people from Palestine. Las personas LGBTQ en los mismos Estados Unidos están muy atentas a lo que pasa en el exterior, pero no se dan cuenta que lo que sucede en Estados Unidos es una colonización de ocupación. People in the United States are very aware of what happens to LGBTQ people in other countries, but they are not quite aware of the fact that there is settler colonialism in the United States. El movimiento LGBT es imperialista porque promueve esta idea de los derechos humanos, llevando guerras para expropiar estos recursos naturales, entre comillas, en tierras como Irak, como Palestina, y bueno, vemos ahora también Afganistán. The LGBTQ movement is also imperialist because it promotes the idea of human rights while at the same time embarks in wars of expropriation of natural resources, quote unquote, in countries such as Iraq, Palestine, and nowadays Afghanistan. No niego que haya personas musulmanas que formen parte o consientan el movimiento LGBTQ, sin embargo tiene muchos problemas. I do not deny that there might be Muslim people who are a part of the LGBTQ white movement. However, it is very problematic. Tiene su beneficio, llamémosle así, porque permite que las personas que viven estas identidades se pueden reconocer a sí mismas sin tener una medicalización o una psiquiatrización. It has its benefits, let's call it like that, because it allows people who live these realities to have self-expression and to assert their identities without medicalization. Este es el caso de Damaris, una colaboradora etnográfica trans que conocí en la mezquita de Los Ángeles. This is the case of Damaris, a trans ethnographic collaborator whom I met at a mosque in Los Angeles. Ella llegó a esta mezquita y habló con el imam o líder religioso y le dijo que ella había sido asignada hombre al nacer, pero que ella se diría como mujer. When she arrived at Mosque D, she spoke to the imam, to the religious leader, and told him that she had been assigned man or a boy when she was born, but that she experienced herself as a woman. El imam o líder de la mezquita le dijo, así es como Allah te creó. The imam or leader of the mosque told her, that is the way in which Allah created you. ¿Pueden por favor apagar sus micrófonos? Can you please turn off your mic? Turn off your mic. Gracias. Thank you. Entonces, aunque hubo un líder religioso en una mezquita de Los Ángeles que dijo que no existía problema con la vivencia trans de Damaris,
sí hay personas que lo juzgan. So, despite the fact that one religious leader at an LA mosque said there was no problem with Damaris's trans experience, there are people who judge that experience. Rami me dijo, ella es conversa, ¿verdad? Esa no es una costumbre árabe. Rami told me, she's a convert, right? That is not an Arab custom. Silvia me dijo, ¿cómo se llama esta persona? Aunque ella, Damaris, iba vestida como una mujer musulmana al estilo islámico modesto. Silvia told me, what is the name of this person, despite the fact that Damaris was dressed in the modest Muslim way a woman dresses? Rami también me dijo, no reconozco la transexualidad como algo legítimo. Rami also told me, I do not recognize transsexuality as something legitimate. Estos son ejemplos de cómo opera la mente o el pensamiento binario, moderno y colonial. These are examples of how the colonial modern binary thought operates, que atentan definitivamente contra la perspectiva islámica. which are against definitely the Islamic perspective. Esto es lo que Mohamed Abdu demostró durante el análisis del caso de Sally Abdallah Morsi, una mujer trans egipcia que vivió en tiempos del imam al-Tantawi. This is what Mohamed Abdu explained in his analysis of the case of Sally Abdallah Mursi, a trans woman who lived in the times of the Imam Tantawi in Egypt. La transfobia viola el divino imprevisto, el ghaib. Transphobic ideas violate the divine unforeseen, al-ghaib. Viola también las intenciones niyá que Damaris pudo haber tenido para vivirse ahora como mujer. It also violates the intentions, Niyya, that Damaris might have had to experience herself as a woman. La perspectiva islámica nos indica que la apariencia externa de las personas puede ser distinta a la disposición interna y a la esencia subjetiva. The Islamic perspective indicates that the external appearance of people might differ from the internal disposition and the subjective essence. Esto es que el sahir puede ser distinto al shawakil y puede ser distinto al batín. This is that the Sahir might be different from the Shawakil, which might be different from the Batin. Como las personas dos espíritus nativoamericanas nos llaman a recordar aquellas historias del pasado, ahora les voy a hablar de las prácticas erótico-afectivas entre personas del mismo sexo en la premodernidad musulmana. Since two spirit people call us to remember that which has been lost, I will now speak about erotic affective practices between persons of the same quote-unquote sex in Muslim pre-modernity. Pongo la palabra sexo entre comillas porque sexo es un término moderno y colonial. I place sex in quotations because sex is a modern colonial term. Muchas y muchos académicos han buscado indagar qué sucede con la homosexualidad en el Islam. Many scholars have sought to find out what happens with homosexuality in Islam. Ellas y ellos han aportado muy buenos análisis exegéticos coránicos respecto a lo sucedido con el pueblo de Lot. They have advanced quite interesting exegetic Quranic analysis to what happened to Lot's people. La problemática de estos estudios es que al hablar de la homosexualidad en el Islam, lo que están realizando es una traducción violenta con propósitos de asimilación, de acuerdo a lo que mencionó Spivak y Massad. According to these studies, the problem of speaking of homosexuality in Islam is the fact that it turns out to be a violent translation with assimilation purposes, according to what Massad and Spivak state. Abdul nos recuerda también que esta idea liberal y progresista del movimiento LGBT dentro del Islam está íntimamente relacionada con el supremacismo blanco. Abdul reminds us that this liberal and progressive idea of the LGBTQ movement is intimately related to white supremacy.
Lo bueno que han dejado estos estudios es que los juristas siempre tuvieron conclusiones contradictorias al respecto desde el siglo VIII. The good thing that these studies tell is that jurists have always had contradictory conclusions as from the 8th century. También los juristas musulmanes tenían una falta de consenso porque no sabían qué acto calificar o penalizar. Muslim jurists also had a lack of consensus because they didn't know which act to qualify or penalize. No sabían también quién tenía que ser la persona penalizada o castigada. They didn't know as well who the person had to be to receive that punishment or penalty. A ello se sumaba el hecho de que para realizar un castigo se necesitaba tener a 4 personas que atestiguaran el acto. To that, the fact that 4 witnesses were required to testify was also an issue. El llamado que realizan las personas nativoamericanas, los espíritus, también tiene que ver con el género, con la idea del género y cómo concebimos al hombre y la mujer en cuanto a sus roles. The call that two-spirit people make is also related to the idea of gender, the idea of man and woman, and which are their roles. Por eso aquí en mi presentación hablo de género, entre comillas, porque también es un término moderno. That is why in my presentation I speak about gender in quotation marks because gender is also a modern term. Lo que sabemos de acuerdo a la jurisprudencia islámica es que el hombre no era necesariamente equivalente a lo masculino y la mujer tampoco era necesariamente equivalente a lo femenino. What we know according to Islamic jurisprudence is that a man was not necessarily the same as masculine and a woman was not necessarily the same as being feminine. Coránicamente había que saberse quién era el hombre y quién era la mujer, debido a que eso se requería para los matrimonios, los divorcios, las herencias, etcétera, etcétera. In Quranic terms, it was required to know who was the man and who was the woman because that definition had to do with marriages, divorces, with who would be the heir, etc. Sin embargo, en las sociedades musulmanas premodernas hubo 8 descripciones de género de personas que no encajaban dentro de lo masculino, lo femenino, la noción que se tenía del hombre o de la mujer. However, in Muslim societies, pre-modern Muslim societies, there were at least 8 descriptions of gender regarding people who did not fit in the categories of man and woman. Uno de estos casos es el de las personas Hijra o Hwayasara que viven en el actual Pakistán. One of these cases is that of Hijra people or Hwayasara who live in nowadays Pakistan. Y otras áreas del sudeste asiático. And other areas of Southeast Asia. Estas clasificaciones de género, entre comillas, estaban también íntimamente relacionadas con la práctica de la esclavitud. These gender classifications, quote unquote, were intimately related to the practice of slavery. Es una práctica que se vivió en todo el Mediterráneo y más allá, que es distinta a la que se vivió en el transatlántico con la trata de personas negras y venta en los Estados Unidos. It is a different practice, the one of slavery in the Mediterranean and beyond, than the slavery experience thanks to the transatlantic trade of enslaved black persons. Esto quiere decir que las personas libres eran distintas a las personas esclavizadas y los géneros también, los géneros entre comillas, dependían de este estatus en tanto persona libre o esclavizada. This means that free people and enslaved people were different
and quote-unquote gender also was dependent on the status of freedom or slavery. Esto quiere decir que el género es totalmente dependiente del sistema económico que se vive en determinado momento de la historia. This means that quote-unquote gender is totally dependent upon the economic system that is enforced at any point in history. Ya que hablé de los sexos y de los géneros, es necesario que nos preguntemos qué es lo que entendemos como cuerpo. Now that I have spoken about sexes and genders, it is necessary for us to ask ourselves, what do we understand by body? Esta es una propuesta para la reindigenización que propongo o planteo a las personas latino-musulmanas. This is a re-indigenization proposal that I pose for Latino Muslim men and women. Para ello parto de la ceremonia del Sama, una ceremonia realizada por las y los derviches giradores que practican el tasawuf o sufismo a partir del siglo XII en lo que ahora conocemos como Estambul, Turquía. For this, I take the Sama, a ceremony carried out by whirling dervishes who practice tasawuf or Sufism, and this ceremony was established as from the 12th century in Istanbul, Turkey. Sema quiere decir escuchar. Y entonces mi intención al realizar esta propuesta está centrada en ir más allá de nuestra mente racional. Sema is a word meaning to listen. Therefore, my intention with this proposal is to go beyond rational thinking. El Sama está dividido en 4 etapas o salams. Sama is divided into 4 stages or salams. Para las y los derviches giradores, el primer salam es la aceptación de que todas las personas somos seres creados por Allah. For whirling dervishes, both men and women, the first stage or salam has to do with accepting that we are all created by Allah, beings created by Allah. En mi perspectiva, cosmológicamente hablando en términos islámicos, esto significa reconocer que nuestro cuerpo va más allá de la materia. In my perspective, cosmologically speaking in Islamic terms, this means recognizing that the body goes beyond matter. También implica que reconozcamos que nuestro cuerpo es un microcosmos dentro de un gran macrocosmos. It also implies acknowledging that our body is a microcosm within a macrocosm. Según Sachiko Murata, es a través de estas dimensiones que fluyen los atributos Yelal y Yemal de Allah. According to Sachiko Murata, it is through these dimensions that the attributes of Allah flow. Estos atributos de majestad y de sutilidad, de sutileza, perdón, son móviles, transformables, contradictorios e incluso disruptivos. These attributes of majesty and subtlety are mobile, transformative, contradictory, and even disruptive. Esto quiere decir que lo que pensamos como hombre, poseedor de pene, mujer, poseedora de útero, vagina, vulva, va mucho más allá de la forma en que Allah opera, porque Allah no opera en términos binarios, modernos y coloniales. This means that thinking about men as having penis and women as having vulva has nothing to do with the way in which Allah operates, because Allah does not find himself within a colonial system of binary genders. Reconocer esto con todos nuestros sentidos puede llevarnos al segundo nivel del Sama, que es experimentado por las y los derviches giradores como el arrebatamiento ante el poder de Allah. Recognizing this with all of our senses might lead us into the second level of Sema, which is experienced by the whirling dervishes and has to do with the rapture facing the power of Allah. Esto para mí significa recordar, hacer dhikr, que la ilaha illallah, que no existe nada más separado de la única realidad divina llamada Allah. This for me means remembering
This for me means making zikr, la ilaha illallah, which means that nothing is beyond or separated from the only reality of Allah. Reconocer esto nos lleva entonces a la indigenidad, a nuestra fitra. Recognizing this fact leads us into indigeneity, that is, our fitra. Ya que las y los latinomusulmanes nacimos, o sea, somos personas indígenas que tienen esta noción innata de unidad y de belleza, pero solo falta que regresemos a ella. This is so because we, as Latino Muslim women and men, were born indigenous. That is, we have an innate notion of beauty and we just have to go back to it, go back to our innate unity. Esto nos puede llevar a la justicia para trascender la idea de la latino-musulmanidad colonial. This might lead us into justice in order to transcend the idea, a colonial idea of Latino-Muslimness. Yo digo que esta latino-musulmanidad es colonial porque es heredera de tres procesos coloniales distintos. El que se vivió en la llamada Latinoamérica, el que sigue viviéndose estos procesos, el que se vivió en Estados Unidos y el que se vivió en la mayoría de las tierras de población musulmana durante el siglo XIX. I say that Latino Muslimness is colonial because it is the heir of three colonial processes which are still going on. The first one, the colonial process lived in what we call Latin America. The second, the one which was lived in the United States. And the third one in the lands that were populated mostly by Muslims. Esto nos va a llevar al tercer nivel del Sama, que es la transformación mediante el extático amor divino. This is going to lead us into the third level of Sama, which is transformation through divine ecstatic love. Esto yo lo entiendo gracias a las palabras y aportaciones de Robin Wall Kimmerer, una mujer indígena Potawatomi. This, I understand it through the words of a Potawatomi indigenous woman, Robin Wall Kimmerer. Ella nos dice que necesitamos curarnos de la soledad. She says that we need to cure ourselves from the solitude of solitude. Ya que la idea de lo moderno, de lo progresivo, de lo desarrollista, nos ha hecho separar nuestra familia que compone seres humanos y seres no humanos. Because the idea of modernity, progress, and development has made us sever our family composed by both human beings and non-human beings. Los seres no humanos son la tierra, los árboles, las plantas, los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. Non-human beings are the lands, the trees, the plants, the rivers, the animals, etc. No son recursos naturales, ni nosotros somos personas explotables. These are not natural resources and we are not exploitable people. Si bien Allah nos dejó como representantes suyos aquí en esta tierra, conocer esto nos va a llevar a eliminar esa arrogancia shaitánica de la que habla el Corán. Despite the fact that Allah left us here as representatives on earth, acknowledging this might lead us into eliminating the satanic arrogance spoken about in the Quran. Por ello, después de llegar a este éxtasis del tercer salam, las y los derviches giradores vuelven de su encuentro con lo divino para realizar actos de servicio para la comunidad. After this ecstasy from the third salam, whirling dervishes, both men and women, come back from their encounter with Allah in order to carry out acts of service for the community. Como latino-musulmanes y principalmente en los Estados Unidos, es necesario comprender las palabras de Robin Wall Kimmerer nuevamente. As Latino Muslim men and women, mostly in the United States, it is necessary to understand Robin Wall Kimmerer's words.
Ella dice que los actos de servicio necesitan reverencia, relación, respeto, responsabilidad y reciprocidad. He says that acts of service need reverence, relation, respect, responsibility, and reciprocity. Por eso no importa que las demás personas de nuestro entorno no sean musulmanas, ya que la comunidad va más allá de nuestros egos. That is why it doesn't matter that the rest of the persons in our immediate environment are not Muslim, because community goes beyond our own egos. Esto implica reconocer que la justicia debe ser para todas, para todos y para todes en las tierras ocupadas de Turtle Island, ahora llamados Estados Unidos. This means acknowledging that justice should be for absolutely everybody in the occupied lands of what we now call the United States. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Estoy en la espera de sus comentarios y preguntas. This is all on my part. I await your comments and questions.